en capítulo 1, en el verso 3 y 4, nos habla a nosotros de que tenemos que estar listos. Y acompáñenme por favor a Judas. Judas solo tiene un capítulo. ¿Cuántos leen Judas? Casi nadie, ¿verdad? Bueno, qué dicha, porque entonces ya se lo saben. Judas en el capítulo, en el 1, en el verso 3 y 4 dice: amados hermanos, ¿estamos ahí? Yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Verso 4. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Judas, el apóstol, dice que tengamos cuidado y nos recomienda que desde antes que nosotros fuéramos destinados a la condenación, algunos se metieron encubiertos y han hecho que la gracia de Dios y la fe en el Señor Jesucristo se haya convertido en un libertinaje. Y nos dice que por medio de engaños se han infiltrado en medio de la iglesia. Hermanos, esta es una de las grandes verdades. Por eso, en esta mañana, cuando vamos a compartir este tema, ¿dónde estamos según la profecía? Es necesario que el pueblo de Dios sepa dónde estamos. ¿Dónde estamos nosotros según la profecía? ¿Dónde estamos según el momento de Dios? ¿Dónde estamos según lo que Dios está trabajando? Hermanos, porque la Escritura a nosotros nos exhorta que defendamos profundamente la fe que se nos fue dada una vez a los santos. Hay algunas personas, hermanos, que dicen ser, pero no lo son. Hay algunas personas que hoy están tomando de una manera no adecuada las Escrituras. En la vivencia niegan la efectividad de lo que Dios es y de lo que Dios demanda de nosotros, los hijos de Dios. Y yo creo que nosotros hemos sido llamados a presentar defensa en mansedumbre de la palabra que se nos fue regalada. Hermanos, porque la palabra se nos dio de gracia. Al Señor le costó todo. Pero para nosotros esto es gracia y misericordia. Entonces, en el tema, en adelante, yo lo que quiero es que usted y yo percibamos y coloquemos nuestro corazón, nuestra voluntad y nos concentremos en lo que Dios quiere que nosotros podamos de verdad cambiar, si hay algo que cambiar. Porque cuando en este tema voy a trabajar o a tratar algunas cosas, yo no quiero que usted piense ni que el enemigo venga y lo engañe, que yo estoy tratando de colocar o decir algo en contra de alguien. Yo aquí no estoy para predicar en contra de nadie. Yo aquí estoy en contra de aquel que está en contra de lo que Dios dice que se debe de hacer. Porque yo no me voy a juntar con alguien que no, efectivamente no esté haciendo lo que Dios quiere que se haga. Dice la Escritura, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Nosotros necesitamos estar de acuerdo. Yo no vengo aquí a señalar a nadie. Yo vengo a presentar las Escrituras. Y que hoy nosotros tomemos una decisión. Si estás con Cristo, vas con Cristo. Si no, no estás con Cristo. Pero no podés caer en eso. Es mejor, hermanos. Y el apóstol Pablo así lo dice. Es mejor entregar a alguien al diablo que seguir caminando, porque dice, si se le entrega al diablo, en cualquier momento la misericordia y la gracia de Dios pueden abundar. Pero si hay personas, el engaño es uno de los factores más fuertes que está pasando dentro de la comunidad cristiana. Hay gente que cree que de verdad es salva y no es salva. Hay gente que cree que de verdad es cristiana y no es cristiana. Hermanos, usted ve el efecto en medio del mundo y las personas piensan que todos son cristianos. Y que todos son salvos. Y que todos van a ir al cielo. Y yo no veo eso en la Escritura.
Yo veo en la Escritura un Dios lleno de gracia, un lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de bondad, con aquel comportamiento en el cual inteligentemente nosotros recibimos la palabra y el Espíritu para poder hacer las cosas conforme el corazón de Dios. No agrega Dios, no añade Dios tristeza a las bendiciones. Dios no nos pone una demanda más pesada de la que sabe Él que no podemos sobrellevar. Dios no nos da más de lo que usted y yo podemos sobrellevar. Ustedes están aquí porque ustedes me pueden sobrellevar. Yo estoy aquí porque yo los puedo sobrellevar. Yo tengo mi núcleo familiar porque eso es lo que Dios sabe que yo necesito y puedo sobrellevar. Dios no nos pone cargas más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Él dice, por eso defiendan la causa de la fe. Es necesario una defensa en mansedumbre con respecto a la palabra. La apostasía de hoy. Jesús advirtió las condiciones que se repetirán al fin de esta edad. Jesús estaba muy claro, hermanos. Y Mateo, vamos a Mateo capítulo 24, en el verso 37. Si a veces no les parece un poco diferente la escritura que estoy leyendo en la versión contemporánea, un poquito distinta. Pero la palabra es verdad y la palabra es la palabra. Mateo capítulo 24. Y quiero que anotemos y vayamos primero ahí a este verso 37. Mateo en el capítulo 24, verso 37, dice lo siguiente: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Esto es lo primero que Jesús les está hablando a los discípulos. A mí me llama siempre la atención Mateo en el contexto, porque el Señor está respondiendo una pregunta y está contestando una pregunta teológica, una pregunta en la que los discípulos le están diciendo: Señor, díganos cuándo van a acontecer estas cosas. Porque Jesús antes a ellos les había preguntado sobre algunas cosas, pero Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos estaban ahí y les preguntan: ¿cuándo es que van a suceder todas estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la del fin del mundo? Hermanos, hoy no nos paramos a hablar del fin del mundo porque queremos pararnos a hablar del fin del mundo. Hoy es necesario hablar del fin del mundo porque el fin del mundo ya está en proceso. Esto es una gran verdad y algunos pudieran decir: bueno, eso siempre se ha dicho. Sí, siempre se ha dicho. Lo que pasa es que usted y yo estamos viendo hoy algo diferente. Lo que pasa es que usted y yo hoy somos testigos de que eso que se ha dicho por mucho tiempo se está convirtiendo en una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el tiempo de la oportunidad en Dios de renovar nosotros las cosas que tienen que ser renovadas en nosotros. Porque la advertencia de Dios es para misericordia, es para gracia, es para que vengan los que están cargados y cansados. Es para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, el corazón de Dios es un corazón de salvación. Dios quiere que usted y yo seamos salvos. Dios quiere que la sociedad, que el mundo sea salvo. Él vino por eso, Él murió por eso, Él pagó el precio por eso. Pero en el otro extremo, en la otra punta de esa verdad, están aquellos que de verdad a veces no saben o no quieren o piensan que tienen más oportunidad de poder ser salvos otro momento de la vida, en otro espacio. Señor, espérese un momento porque ahorita estoy ocupado. Señor, espérese un tirito porque todavía estoy muy joven. Señor, espérese un momento porque todavía tengo que arreglar cierta situación. Señor, cuando yo arregle esto, usted va a ver quién soy yo. Hay un punto primordial en esta parte, hermanos, y yo entiendo que muchas veces se convierte en algo muy especulativo el asunto de la segunda venida. Alguien a mí me preguntó: bueno, pero es que la Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora. Entonces nadie sabe cuándo el Señor viene. Y yo le digo: pues yo sí sé. Y me vuelven a ver como con cara de hereje. Pero yo sí sé cuándo Él viene. Y usted debiera saber cuándo Él viene. ¿Saben cuándo Él va a venir? Cuando nadie lo espere. Cuando nadie lo espere.
La advertencia y la sugerencia que Dios hace a la iglesia es que le esperemos, porque Él vendrá cuando nadie le espere. La iglesia tiene el privilegio, y ahí hay sabiduría de Dios, de entender que Él viene cuando nadie le espere. Cuando nadie le espere. Por eso nosotros tenemos que andar todo el tiempo atentos al día, al momento, a la hora. Estar preparados como aquellas vírgenes que estaban preparadas. Amén. Listas, porque cuando vino el esposo, aquellas otras 5 se quedaron sin aceite en sus lámparas. Hermanos, pero aquí hay una clave hermenéutica con respecto a lo que Jesús está diciendo en este tema. Y aquí Él dice algo que es vital, importante. Dice que Él va a venir en el capítulo 24, en el verso 37, cuando Él menciona y dice: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Entonces nosotros tenemos ya aquí algo que poder conversar y poder decir: ay, Señor, entonces sí hay una señal. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles eran los días de Noé? En los días de Noé habían particularidades. Dice la Escritura que en los días de Noé algunos se estaban casando y se estaban dando en casamiento. En los días de Noé, hermanos, estaban aconteciendo algunas cosas en los cuales es interesante poder notar que nosotros tenemos una gran referencia en los días de Noé. Noé predicó 120 años. Hermanos, y Noé estaba predicando a un mundo, a un pueblo que sí sabía quién era el Señor. ¿Aló? Sí, es que me volvieron a ver así como sí. Pero quiero seguir adelante y ahorita vuelvo por ahí. En los días de Noé, según Génesis capítulo 4, verso 26, hermanos, cuando Set creció, tuvo un hijo y luego llamó luego Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre, invocando el nombre del Señor. Sin embargo, estos que mencionaban el nombre del Señor se ahogaron. ¿Será entonces válido solamente que yo mencione el nombre del Señor y seré salvo? En ese tiempo, la población al que Noé predicó 120 años, donde solo se salvó su familia, 8. Era un pueblo que conocía y que invocaba el nombre del Señor. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a echarle piense, hermanos, a esto. Ellos invocaron el nombre del Señor y aún así se ahogaron en el diluvio. Porque, hermanos, Dios habló después al profeta. Dios había hablado al profeta Isaías con respecto a esto en Isaías capítulo 29, en el verso 13. Porque le dijo: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Isaías le dijo al pueblo: ustedes han hecho esto con la boca, dice el Señor, ustedes se acercan. Con sus labios ustedes me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, no basta solamente con que yo pueda decir: yo soy salvo, yo acepté a Jesús. No basta solamente con esto. Esta población a nosotros nos da una demostración de que eso no es suficiente. Que eso no es suficiente. Que eso es importante, pero no es el todo de nuestra salvación. Y ahí es donde la apostasía ha tomado un lugar preponderante en el mundo cristiano. Hay personas que siguen pensando: yo peco y mañana me arrepiento, y entonces peco, rezo y empato. Cuidado, porque la Escritura también nos habla a nosotros de los pecados que son de muerte. Cuidado, hermanos, porque Dios, como gran perdonador, un Dios lleno de amor, de gracia y misericordia, también es fuego consumidor. También Dios no le llama a lo bueno malo, ni a lo malo le está diciendo bueno. Cuando nosotros seguimos revisando en Mateo,
Vemos algunos momentos y en el verso 38 y en el 39, y ahí lo tienen, dice ahí en la escritura, pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, hermano. Y en el verso 39 dice, y no conocían hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en la profecía? Y la profecía no puede ser especulativa. La profecía debe ser una palabra que se traiga, hermanos, de verdad, con temor, reverencia, con espiritualidad, en sentido también, hermanos, científico, desde la perspectiva en la que yo tengo que tener una forma adecuada para interpretar y para trazar bien las escrituras. Por eso no hay mejor referencia que la Biblia para entender qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros con respecto a dónde estamos según la profecía. Porque ya se han cometido muchos errores con respecto a esto. Y por eso es que la gente, hermanos, ha caído en otras situaciones. Nomás hace poco se nos anunciaba para diciembre o enero que ya el Señor venía. Y ustedes oyeron eso, hermanos. Y esto trae mucha complicación. Es porque no creemos o no leemos las escrituras como debemos de leer. Cuando usted y yo abrimos 24 de Mateo, hermanos, y usted tiene Mateo ahí 24, ¿verdad? El único verso, uno de los versos que usted y yo debiéramos de aprendernos es el verso 4. Pero aprendérnoslo de memoria. ¿Cuántos quieren aprenderse ese verso de memoria? Ve qué fácil que es. Jesús respondió, cuídese que nadie los engañe. Ese es el texto que debiera usted saber y yo también. Cuídese que nadie lo engañe. Cuídese que nadie lo engañe. Hermano, ¿verdad que hay engaños a nivel natural? Y la gente sigue cayendo en engaños. Y usted dice, qué bruto, ¿cómo cayó en eso? ¿Sí? Así muy, perdón por la expresión, pero es cierto. Qué bruto, ¿cómo que? Pero la gente sigue engañando. Y Jesús, la primera advertencia en Mateo 24, les dice, cuidado que nadie los engañe. Que nadie te engañe, hermano. Yo pregunto, ¿usted cree que usted es salvo? ¿Usted cree que usted es santo? Es decir, hermanos, que nadie te engañe. Usted tiene que fundamentar la salvación en su caminar día a día. Usted tiene que fundamentar la santidad en su día a día. Yo también, ¿verdad? Yo más que ustedes. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, y quiero ir avanzando, nosotros tenemos que unirnos en contra de la apostasía. La iglesia ha sido muy golpeada y muy dañada. Y como iglesia, nosotros no hemos sido la excepción. Es así que hoy la iglesia se ve polarizada en temas en los cuales a veces uno dice, Señor, ¿cómo es con tanta claridad en la escritura y tantas diferencias en medio de los criterios de la iglesia? ¿Cómo estamos hoy luchando, hermanos? Con aspectos en donde hoy se nos señala de insensibles a los que predicamos lo que la escritura dice. Se nos dice que no somos personas tan abiertas. Inclusive se nos señala, y yo lo estoy diciendo por lo que a mí me ha acontecido. Tal vez no sé si es su experiencia. Pero en esto de la palabra, Dios ha puesto particularmente un celo en mí. Que yo, en todo el amor que Dios me restauró y me ha dado, porque yo sé de dónde vengo, de dónde Él me juntó y quién era, y sé lo que Dios puede hacer, y si me salvó a mí puede salvar a cualquiera. Pero yo he aprendido que hay que decirle a las personas la verdad, porque la única que los va a hacer libres es la verdad. Ninguno que practique el pecado podrá ser heredero del reino de los cielos. Ninguno que no tome su cruz cada día y le siga tendrá parte con él. Ninguno que no deje a padre y madre
podrá seguir a Cristo. Ninguno, ninguno, ninguno que no sea santo podrá ver al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, las señales están claras, están muy claras, hermanos. Sin embargo, nosotros tenemos que unirnos contra la apostasía. Nadie los engañe, dice 2 Tesalonicenses 2:3. Hermano, yo quiero, acompáñenme a leer esto juntos, así como al unísono. Vamos, 1, 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es esto? No va a venir, no se deje engañar. Él no va a venir hasta que llegue la apostasía. Pero hermanos, tengo una noticia. La apostasía ya llegó. La apostasía ya llegó. Usted quiere hacer una lectura exacta de la venida del Señor. Este texto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, por la revelación, el apóstol Pablo dice: nadie los engañe. Fue lo que Jesús dijo en Mateo 24:4. Nadie los engañe. ¿Ya se lo aprendieron? Mateo 24:4, ¿qué dice? Es fácil. Ese es fácil. A mí me dicen, ¿cuál versículo sabe usted? Casi todo el mundo sabe Juan 3:16. Yo me sé Mateo 24:4. Que nadie me engañe. Hermanos, y aquí el apóstol recoge en 2 Tesalonicenses: nadie los engaña en ninguna manera. Hermanos, porque no vendrá. ¿De quién estaba hablando él? De la venida del Señor. Dice, Él no va a venir antes de que venga la apostasía. No va a venir hasta que venga la apostasía. Lo que pasa es que la apostasía ya llegó. Hay una segunda parte de este texto, hermanos. Dice, hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esa es la segunda parte. ¿Y que no se manifieste quién? ¿Quién es el hombre de pecado? El hijo de la perdición. ¿Quién es el hijo de la perdición? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok, pregunta. ¿Se manifestó ya el hijo de pecado o no se manifestó? Ok, entonces ¿a dónde estamos en la profecía de la segunda venida? ¿Qué falta entonces para que se cumpla que Él venga? ¿Qué falta? Tenemos tesalonicenses, hermanos, diciéndonos que nadie nos va a engañar porque Él no va a venir antes de que venga la apostasía, pero resulta que la apostasía ya vino. Pero también resulta, hermanos, que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Pero Satanás ya tiene, y lo dice la Escritura, dice que el espíritu del anticristo ya está en medio de nosotros. ¿Y qué es anticristo? Aquello que se opone a Cristo. Aquello que se opone a Dios en filosofías, en razonamientos, en pensamientos, en formas. Hoy tenemos una gran diversidad de un montón de aspectos. Hay alguna gente inclusive que se molesta porque usted se le cayó, tiró un poco de basura ahí. Pero se enojan y se molestan porque tienen una filosofía. No es porque no quieren ver algo sucio, es porque detrás de eso hay una filosofía. Y yo no estoy de acuerdo en que se ensucie la ciudad, ni la casa, ni nada. Yo no estoy de acuerdo en que botemos basura. Hay lugares donde botar la basura. Hay momentos, hay lugares donde se pueda reciclar. Eso es bien común, eso es bien de la sociedad, eso es bien para todos. Pero yo no puedo creer tampoco del menosprecio y de las formas en que muchas veces las conductas de estas personas atentan contra la voluntad de Dios. Porque se han convertido en filosofías y huecas sutilezas. Igualmente otros movimientos minoritarios, los cuales ruegan y piden que nosotros seamos sensibles y que les tengamos paciencia y que tengamos respeto, aunque ellos lo menos que tienen es respeto por nosotros. Pero bueno, no importa. Nosotros somos llamados a respetar. Pero que no se equivoque
ninguno de estas formas, porque estas manifestaciones son manifestaciones de apostasía, son manifestaciones del hijo de pecado. Hermanos, nosotros tenemos que poner y defender lo que la Escritura a nosotros nos pone a defender. ¿Qué dijo Judas? Defensa ¿de qué? De la fe que se nos fue dada. Iglesia, estamos nosotros en un momento de una monstruosa apostasía. La Biblia nos enseña acerca de la apostasía y es importante saber lo que esto significa. La apostasía, hermanos, no se refiere a verdaderos creyentes que tienen vida eterna y luego se alejan de la verdad, lo cual es la contradicción de términos. Hermanos, en su lugar se refiere a aquellos que profesan ser creyentes, pero que muestran que nunca realmente han creído por la evidencia de su fe. El apóstol Juan explica en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Cuidado con esto, aquí es donde está el mensaje específico a la iglesia. Cuidado, cuidado hermanos, con aquellas formas, cuidado con aquellos asuntos. Cuidado con algunos que están en medio, pero dice Juan, estos tampoco son de nosotros, porque estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué significa este lenguaje? ¿Qué significa este aspecto? Jesús dijo en la parábola del sembrador que es nuestro compromiso frente a la tentación y las pruebas que revela la verdadera fe contra la falsa fe. Por sus frutos nosotros nos vamos a conocer. Por los frutos usted se va a conocer. Por los frutos yo me voy a conocer. Cuando hablamos entonces de la apostasía, estamos hablando de aquellas formas que se contraponen al corazón de Dios. Yo hoy siento una sociedad enojada con Dios. Y Dios lo único que hace es agarrarnos y bendecirnos y darnos vida y darnos trabajo y darnos inteligencia. Y algunos hasta guapos nos hizo. Es decir, ¿qué es si no solo bienestar lo que Dios da a este mundo? ¿Qué es si no solo bien lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos? ¿Verdad que sí? Sin embargo, yo creo que hay una sociedad que está molesta. La advertencia es que nadie nos engañe. Nadie nos puede engañar. Nadie debe engañarnos. Los tiempos de la apostasía. Hay algunas formas y una ramificación con respecto a la apostasía, pero a mí me gustaría tocar específicamente por cuestión de tiempo dos aspectos solamente para que usted y yo hoy entremos en un momento muy específico. El decisionismo versus la conversión. ¿Qué es decisionismo? Y esa es una palabra de Santa Bárbara, no. El decisionismo, hermanos, es la parte humana, es la parte del humano, es la creencia que una persona es salva a través de la acción de una mera decisión externa. Esto es el decisionismo. El decisionismo entonces tiene que ver con el hombre, en donde las personas pueden creer que son salvas a través de la acción de una mera decisión externa, que la creencia de que hacer una de estas acciones, pasar al frente, levantar la mano, repetir una oración, muestra que la persona es salva. El decisionismo ha traído apostasía en medio de la iglesia. Hermano, yo no sé cómo usted llega al Señor. Y tal vez una de estas formas que yo estoy mencionando, tal vez usted ha sido en el principio, usted fue uno de esos que dijo, ¿quién quiere ser salvo? Y levante la mano y vamos a orar por usted y usted es salvo. Hermanos, ¿qué cuidado tenemos nosotros que tener como cristianos? No en la metodología. La metodología nos está diciendo a nosotros que esa podría ser una forma. Que usted haga una oración de fe o la oración de fe. Pero el punto en esto del decisionismo está en que usted de verdad crea que usted es salvo solamente porque usted dijo, yo quiero ser salvo.
Hermanos, esto no es cierto en todo su esplendor. Este es un principio de poder yo recibir a Cristo en mi corazón. Pero lo que sigue es a lo que yo tengo que entenderlo y acomodarme. Yo tengo que entender que hay otra forma, que la conversión es un tema totalmente diferente. Hermanos, que cuando hablamos de la conversión por medio del Espíritu Santo, es el resultado de aquella obra del Espíritu Santo que atrae a un pecador perdido a Jesucristo para justificación y regeneración y que cambie de posición de pecador ante Dios. Es que el fruto tiene que ser algo real, si no la apostasía de verdad que ya tomó lugar. Hermanos, hay formas en las que hoy se está predicando y formas en que iglesias están tratando de llevar cada día más gente a sus bancas. Se dice de un hombre que es, por eso les digo, hermanos, si pareciera hasta chiste, pero no es chiste. Un hombre que aparentemente, él dice, voy a leérselos para no, voy a encontrármelo aquí. Con respecto a esto del decisionismo, hermanos, porque ya vimos nosotros en primera instancia que cuando hablamos de los días de Noé, Noé predicó a muchas personas que confesaban el nombre del Señor, sin embargo, no fueron salvos. Esta es la historia de un hombre que se llama un ladrón de banco salvo. ¿Cómo se llama? Y dice que este hombre, dice que él fue a una reunión con unos amigos y se dio la invitación y pasó al frente. Él mencionó algunos pecados que la sangre de Jesús y que ni el perdón para nada tenían que ver, pero su testimonio completo era centrado en la decisión que él hizo años antes. Y él dijo haber guiado un grupo cristiano en la escuela secundaria, después de que se hizo maestro de escuela dominical en una iglesia bautista, después fue diácono. Dice que después llegó y tuvo otro proceso ahí de vida y perdió la mayor parte de su dinero y su vida se derrumbó y se le atravesó el pensamiento de robar un banco. Sacó su vieja pistola, lo planeó todo cuidadosamente y entró en el banco. Este hombre está dando un testimonio ahí, ¿verdad? De sobre esto. Y dice que cuando entró al banco a punta de la pistola y tomó todo el dinero en el cajero que le pudo dar, la policía lo capturó y pasó varios meses en prisión. Este hombre le preguntó entonces, ¿qué hubiera pasado si el arrebatamiento hubiera venido mientras usted le apuntaba con la pistola al cajero? Él me miró con rostro serio. Pasaron varios segundos antes de que me dijera, la pistola hubiera caído al suelo y yo hubiera sido arrebatado. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso yo? ¿Qué dice la Escritura? Este hombre fue un diácono, este hombre fue un hombre bautizado, este fue un hombre de iglesia. Solo que se le ocurrió ir a robar al banco. Hermanos, pero la forma del decisionismo implica estos preceptos y conceptos. Hoy tenemos nosotros, y les hablaba de este hombre, que fue de un movimiento en Gran Bretaña, que él hablaba con respecto a esto, a esta parte. Y que quiero leerles eso para no, bueno, si no yo les cuento la historia porque me la conozco. Pero este hombre era un hombre que llegaba y dice que este hombre que escribe este pasaje, dice que le escuchó diciendo 7,000 salvos. Y que entonces le dijo, ¿cómo 7,000 salvos? Dice, sí, ya llevo 7,000 salvos. Y le dice, pero ¿cómo hace usted para, verdad? ¿Cuál es su estrategia de evangelismo? Dice, vea, lo que yo hago es, dice, por ejemplo, yo vengo y yo entré a ese local, y entró a un local, dice que él entró a ese local y le dijo al dependiente, ¿Usted quiere que Jesucristo sea el Señor de su vida? Estrécheme la mano.
y usted será salvo. Entonces, cada vez que alguien estrechaba la mano, él decía, uno más, uno más, uno más. Dice que cuando este hombre que apretaba la mano, él lo confrontó, dice que un día de tantos él volvió donde ese dependiente a preguntarle cómo estaba su vida espiritual, ¿verdad? El Salmo 7000. Y que cuando le preguntó a este hombre que cómo estaba su vida espiritual, dice que el hombre lo volvió a ver, dice, ¿se acuerda que usted la otra vez yo le apreté la mano, usted me dio la mano y yo le dije que usted era salvo? Y que el hombre lo volvió a ver de tal manera y le dijo que no había acontecido nada, que más bien que no había entendido por qué él no hablaba inglés. Era el convertido latino que no entendió nunca lo que le dijo el hombre, solo le dio la mano. Bueno, suena como chiste, pero eso es verdad. Eso es verdad en las iglesias de hoy. Eso es verdad en donde hoy se están haciendo los números más alegres para decir cuánta membresía tengo. Eso es lo que se está vendiendo. Se está vendiendo de una forma el decisionismo de esa manera. ¿Cuántos fueron? Hermanos, hoy encontramos formas de lugares en donde le invitan a usted a un lugar, a una cuestión y ya lo hacen y lo convierten en eso. Aquí hay un colegio de una línea particular y ahí meten al agua a todos, católicos, evangélicos, porque cada uno que esté en ese colegio tiene que ser bautizado. Y la gente lo toma como tal, y usted fue bautizado, y ya usted que fue. Eso es decisionismo. Eso es lo que está mal. Eso es lo que la apostasía está haciendo con la iglesia. Eso es lo que usted y yo tenemos que ver cómo estamos. Usted ha aceptado a Cristo en su corazón. Usted vive a Cristo. Usted se ha encontrado con Cristo. Hermanos, la fórmula no puede faltar y no puede fallar. Y no solo porque sea una fórmula. El asunto de la conversión, hermanos, es un camino hacia la cruz. El asunto de la conversión tiene que ver con que el lado objetivo de la salvación es la justificación. Ese es el lado objetivo. El lado subjetivo de la salvación es la regeneración. El resultado es la conversión. Pregunto yo, iglesia, porque usted vino hoy aquí y yo estoy seguro por qué usted vino. Y yo estoy claro por qué hoy estamos aquí. Pero las preguntas tienen que ser contestadas. Mateo capítulo 24, la profecía es clara. Usted no se deje engañar. Pero usted sí tiene que contestar delante de Dios si usted es convertido o no. Yo tengo que contestar delante de Dios si soy convertido o no. Y ser convertido no significa venir a una iglesia. Porque si así fuera, hermano, otra vez, la fórmula de esta otra manera de vivencia no significa que usted sea salvo. La salvación es la justificación, la regeneración como un nuevo nacimiento, porque si no nosotros caímos en el decisionismo. Hermanos, ¿cuánta gente entonces usted dice, qué raro, pero viera que ese hombre iba a la iglesia? Bueno, usted conoce gente, y yo conozco gente que predique y que ha predicado, y sencillamente de un pronto a otro se volvieron a otras cosas. Entonces usted dice, qué raro. Entonces, o solo a mí me pasa que yo pregunto, qué raro, ¿será que no había nacido de nuevo? ¿O será que, qué será? ¿Qué creen ustedes, hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿Usted es convertido? Yo soy convertido. Si no, yo llego a ser parte de esa gran apostasía. Hay gente que piensa que ir a la iglesia es parte de ser. Y no es cierto, hermano, siempre. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y yo creo que en esto nosotros tenemos que ser muy, muy, muy radicales con todo lo que las escrituras a nosotros nos enseñan. Judas, otra vez vuelvo a recordar, Judas dice que nosotros estamos llamados a contender por la fe. Hermano, qué bien le hago yo a alguien.
¿Saben cómo es esto? Como que, vea, lo voy a poner así. Y a veces los cristianos nos pasa eso. No importa, vea. La estrategia es que vengan. Y una vez que usted los tenga ahí en la iglesia y usted les habla, y en cualquier momento, ahí en cualquier momento. Piensen en un doctor, que el doctor dice, no, vea, lo que usted tiene que hacer es traerme al paciente, aunque no quiera venir. Una vez que lo tengamos aquí, yo lo convenzo y le digo que sí está enfermo. Hermanos, no funciona. ¿Verdad que no funciona? Usted tendrá que llegar, ponerse en la camilla del doctor, que el doctor lo examine, que el doctor le vea, que el doctor le dictamine, que el doctor lo recete y que usted después pueda seguir un proceso. La salvación es igual, hermano. Una cosa es que yo pueda testificar de Cristo a las personas que están allá afuera y decirle Jesucristo es el Señor y vengan a Cristo porque Él los ama. Y otra que yo pueda decir que porque ya les hablé de Cristo ya son salvos. Eso es una mentira. Eso es apostasía. Eso es creer en algo que no es, hermanos. Y así muchas veces la iglesia evangélica, por eso nos están confundiendo. Por eso nos confunden. Por eso nos dicen hipócritas. Porque no nos conocen. Por lo menos a los que hemos sido convencidos y convertidos. Y yo por la misericordia y la gracia de Dios, me cuento entre uno de ellos. A mí el tema de la hipocresía no me calza. Yo sé quién soy en Cristo Jesús por la misericordia y la gracia de Dios. Sé de dónde Él me trajo y hasta dónde de dónde me sacó y hasta dónde Él me ha traído. Pero que puedan haber personas que son hipócritas, pero los hipócritas no tienen parte en el reino, entonces no son parte del cristianismo. ¿O sí? Necesitamos entonces presentar defensa, hermano, porque esto está muy mal. Si no, usted vea las redes sociales, que ya por dicha dicen que Facebook, yo no sé, dicen que cada torta que se está jalando ahorita lo cierran, pero ahorita aparece, hay como 1000 redes, porque usted ve ahí, usted oye ahí todo un montón de cosas, de los que yo digo, qué lástima que se oculten detrás de eso, porque si alguien quiere decirle a un hipócrita pudiera decírselo de frente, porque si alguien quiere decirle a un mentiroso debiera hacerlo, pero usted ve ahí, hermano, todas las blasfemias y el 99.9% de lo que se postea ahí no son verdad. Es más, tampoco crean la cara del perfil, está montada. ¿O usted cree que sí es cierto que esa mujer es así de bonita? No es cierto. ¿O usted cree que ese hombre con todos los cuadritos aquí es cierto? No es verdad. Un Photoshop. Así se dice. Pero ¿cuánta gente cree todo lo que ahí dice? ¿Cuánta gente cree que es verdad? Hermanos, yo estoy haciendo un llamado hoy a que nosotros renovemos nuestro voto con respecto a la vivencia con Dios, a que nosotros somos parte de los convertidos del Señor. Las señales más importantes en la profecía, hermanos, que se están dando. Hay 5 señales naturales, porque yo cuando hablo y cuando estoy diciendo dónde estamos en la profecía, esto natural tiene que darse y tiene que verse. No las voy a poner ahí porque necesito correr un poco más. Pero dentro de las 5 señales, una de las señales es el restablecimiento de Israel con los judíos regresando a la tierra de Dios. Ya eso aconteció, ya eso se dio y está en Lucas 21 y Ezequiel 37 también lo dice. Está otra señal que es muy evidente y ya es un asunto que ya ni noticia es, ¿verdad? Pero ya se dio, que es el levantamiento del mercado común. El levantamiento del mercado común. Eso ya se dio y se está dando. La tercera señal es el aumento de la persecución, ¿verdad? Y el hambre y el desequilibrio ecológico que mundialmente se está dando. Esa es otra de las formas. ¿Saben cuántas personas mueren? Bueno, ni cuente hasta 10 porque se le mueren un montón, hermano. Deje de contar. Pero el hambre está matando a miles de personas en el mundo. La hambruna es una realidad. La hambruna, la persecución a la iglesia es una realidad. Nomás un día de estos pusieron como a 50 cristianos y a todos los mataron. Lo que pasa es que aquí nosotros,
Es que tiquicia es tiquicia. Nosotros pensamos que la luna es de queso. Nosotros todavía creemos en el Facebook. Nosotros todavía creemos que lo que dice ahí es verdad. Nosotros creemos en un poco de cosas, hermano. ¿Verdad que somos medios ingenuos? Nosotros todavía creemos que alguien llegó y me dice, vea, deme su billetera y va y me cambia ese cheque y le doy una parte, y la gente lo hace y lo sigue haciendo. Y desde la cárcel los agarran y los estafan y siguen. Y la gente sigue y usted dice, no, no puede ser. No, claro, aquí en Tiquicia eso y más. Algunos todavía piensan que Saprissa no va a ser campeón. De todo se cree. El aumento de la apostasía en la cristiandad. Hermanos, hay un aumento en la apostasía que es impresionante, y la señal más grande está en lo que ahora nosotros leíamos, hermanos, con respecto que no va a venir el fin hasta que no llegue. Hay unos sabios consejos que aparecen en estos textos, en Lucas 21-28, ¿verdad? En donde dice, cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención está cerca. Cuando estas cosas están aconteciendo, hermanos, ¿saben cuántas iglesias en el año se cierran en los Estados Unidos? 4,000 iglesias por año están cerrándose en Estados Unidos. En Europa, específicamente, hermanos, toda la parte de Europa, el cristianismo ya no es una realidad. Es más, hay una generación que no saben ni qué es ser cristianos. No conocen el cristianismo. No lo conocen. Los grupos minoritarios de cualquier bandera que se han levantado son los que tienen el esquema de todas las formas, la juventud. Inclusive hoy se reúnen, en vez de iglesias, se reúnen en los antros de baile, de perdición, de guaro y de licor y de droga. En España la forma en que están evangelizando es que algunas iglesias que todavía están, hermanos, se van a los bares para poder evangelizar, porque los jóvenes no se arriman a ningún lado. Hermanos, 3,000, 4,000 iglesias por año en Estados Unidos se están cerrando. Así empezó Europa. Seguirá Estados Unidos, y Costa Rica no es la excepción. ¿Por qué, hermano? Porque la apostasía tomó un lugar. Porque hay formas en las que las personas están diciendo lo que no tienen que decir y haciendo lo que no tienen que hacer. Personas que se dicen ser líderes, personas que se dicen ser espirituales, personas que de verdad se paran en los púlpitos, hermanos, y se autoproclaman de maneras distintas, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Esto es parte de la apostasía. Esto es parte de lo que está aconteciendo. Pero entonces a nosotros la Biblia nos llama a que nosotros estemos a cuentas. Hermanos, de ninguna manera se dejen engañar, dice 2 Tesalonicenses 2:3. De ninguna manera, porque este día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Los falsos profetas, Mateo capítulo 24 y verso 11, Jesús nos advirtió, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, esta es una de las grandes aberraciones que están pasando en nuestro país. Hermanos, perdón, por eso yo desde el principio yo dije, yo no quiero ir en contra de nadie, ni señalar a alguien. Yo quiero señalar que el principio bíblico no se está viviendo y que eso es apostasía. Falsos profetas, pero la gente les rinde su pleitesía, pero la gente les cree, hermanos, porque la gente no quiere ir a las escrituras, porque la gente no quiere pagar el precio, porque no queremos a veces pagar el precio de estar en su presencia, postrado a sus pies, porque a veces no queremos hacer lo que conviene a los santos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, la idea de que la conversión es obra del hombre se volvió endémica del movimiento evangélico. Hoy estamos hablando de predicar y de evangelizar a los evangélicos. Hay que evangelizar a los evangélicos. Hay que volverlos al punto de partida. ¿A quiénes? A los evangélicos.
a los evangélicos. Ustedes que trabajan en consejería, doña Ceci, los hermanos allá, Giovanni, pregunte aquí, ¿verdad que ya no hay que hacer casi ni la oración de fe con los que vienen? Porque son cristianos, además son líderes, además te pueden terminar predicando. Yo recibí esta semana una persona en consejería y me predicó. Me predicó, hermanos, pero al final por dicha tenía muy fresco el tema y dije, no, es que usted no ha nacido de Dios. Usted pensó que usted es cristiana, pero usted conoce muchas cosas de la Biblia, pero ser cristiano implica una vida, implica negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle, implica una vida de santidad, implica decirle no al pecado, implica decirle no a la hipocresía, porque claro, por supuesto que el mundo nos señala, porque si hay hipocresía dentro de la casa. Claro que sí hay hipocresía, hermanos, que no es ninguna mentira. Hay hipocresía cuando usted y yo no nos podemos tolerar y no somos capaces de pedirnos perdón. Eso es hipocresía. Si hay hipocresía cuando usted y yo tenemos diferencias y no podemos resolverlas a la luz de Dios. Si hay hipocresía cuando yo sé que usted tiene una necesidad y no puedo sacar de mi bolsa para darle algo porque usted lo necesita. Si hay hipocresía, hermanos, cuando yo no soporto, no tolero algunas situaciones de alguien, hermano, no sabiendo que tampoco o que yo no soy el que mejor posición tengo o estoy caminando bien en la vida. Claro que el mundo nos da un mensaje, claro que sí. Tenemos que entender cuáles son los mensajes porque Jesús sí viene. Hermanos, hay algo y voy terminando con esto porque quiero que nosotros hagamos algo. El antídoto. Hay un antídoto, hermanos. Antes de esto, tal vez 2 de Timoteo, voy a leerles y escuchen 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 5. Escuchen, hermanos, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, hay gente que anda diciendo cosas y gente arrimada se amontonan a escuchar. Hay una comezón de oír, hermano. Aunque las personas están hablando y lo que están diciendo no es de Dios y no se puede discernir. Aquí tenemos en este país montones de ejemplos, pero hermano, y que yo no quiero porque no es mi punto, pero aquí hay montones de situaciones. De verdad, la iglesia entró en un momento de apostasía. Si nosotros queremos entender cuál es el mover de Dios, necesitamos leer las escrituras. Hay un gran antídoto, hermanos, y yo quiero que lo leamos todos juntos. 1, 2, 3. Lo que nos lleva al engaño. Examínese para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Hermanos, hay un antídoto para no caer en tal engaño. Examinémonos para ver si estamos en la fe. Ahí está en 2 de Corintios 13:5. Examinémonos, hermanos, a ver si nosotros realmente estamos en la fe. 2 de Corintios capítulo 13. Ese es otro que deberíamos de aprendernos. Está más largo. Pero en el 13:5, en esta versión, dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Hermanos, este antídoto es de reflexión profunda para nosotros. ¿Saben cuál es el gran problema, hermanos? Que a veces los cristianos tenemos. Que en vez de arrepentirnos, lo que a veces hacemos es tratar de salir y nos vamos de la iglesia o nos apartamos de la amistad. Entonces, lo mejor que podemos hacer es: no, es que yo tengo un problema con Gabriel. Feliz cumpleaños, 18 años. Entonces, tengo un problema con Gabriel
Y como tengo un problema con Gabriel y Gabriel viene aquí a la misma iglesia hoy, y yo no tengo esa capacidad de poder confrontarme con él, de poder pedirle perdón, de poder conversar, sencillamente agarro y mejor me voy. Digo, no, yo no voy ahí ya porque ahí está Gabriel. El cristiano muchas veces toma esa fórmula. En vez de arrepentirse, toma otro camino. Me voy. Hermanos, lo que no sabemos es que entonces la prueba, hemos fracasado en la prueba. Lo que está pasando con nosotros a veces, hermanos, es que usted, dice el apóstol, ¿no se dan cuenta que Cristo vive en ustedes? Pregunto. Hermanos, cuando hablamos de la venida del Señor, las escrituras hoy nos dicen a nosotros que en estos días se verán más apostasía, que en estos días muchos creerán en aquellas cosas que son fábulas y cuentos de viejas. La escritura dice que usted y yo tenemos que saber qué camino es el camino que nosotros estamos siguiendo. ¿Ha pasado usted la prueba? ¿He pasado yo la prueba? ¿Puedo yo, hermano, si el Señor viene hoy, me voy con Él? ¿O todavía tengo que correr, salir en carrera de aquí, ir a buscar aquel que tengo un problema desde 1930 porque no he logrado arreglarlo? Déjenme decir verdad los que trabajan en consejería. No es cierto que lo primero que ponemos a hacer a la persona es a que perdone. Porque sin el perdón entonces la cosa no funciona. Y entonces, hermanos, resulta que usted le puede perdonar, pero ¿cuándo fue eso? No, vea, yo tenía 6 añitos. ¿Cuánto tiene ahora? 69. Es decir, ha vivido toda la vida con eso, hermano. Cuando se atienden ese tipo de personas. El otro día estábamos aquí el martes y hablaba con doña Marixa y con Gabriel, y doña Marixa decía qué difícil es porque hoy la iglesia hay como a las personas, porque ella es parte de un trabajo que ella hace misionero, y dice, es que como arriarlo, y qué cansado es andar arriando. Y viera que a mí me dejó eso en el pensamiento, y después orando en la noche yo le piense eso, yo decía, Señor, de verdad, no es de Dios arriar. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. El que quiera ser una oveja debe seguir al pastor. Si yo soy oveja, yo le sigo, no tienen por qué arrearme. Solo la que es rebelde se le quiebran las piernas, dice, y se le pone en el hombro. Hermanos, concluyo en esta mañana con esto, porque es necesario, y yo en el principio, necesitamos examinarnos si permanecemos en la fe. Hermano, usted está en la fe, yo estoy en la fe. Usted sabe que Cristo vive en usted. Usted es nacido de nuevo. Bueno, esto es importante, pareciera que no teníamos que hacerlo, pero es importante, es vital. Casemos nuestra vivencia con nuestra confesión. Casémosla. Es importante. Casemos lo que yo digo ser con lo que yo he confesado. Yo digo soy cristiano, casémoslo con nuestro caminar diario, con nuestras palabras. Casémoslo, el Señor viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y por más que a usted y a mí a veces nos parece cuestionar y decir hasta cuándo será la mancha y la arruga si ya esta cosa está más manchada y más arrugada, pues entonces te quedas. Porque el Señor no miente, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Casemos nuestra confesión de fe, casemos nuestra conversión versus nuestra vida cristiana. Casémosla, porque si no, la apostasía llegó a tu vida. La apostasía te tocó. Si usted y yo, hermanos, si yo digo ser pastor, debo andar en la calidad de vida del pastor, sirviendo, no sirviéndome. Estoy para servirle, no para ser servido. Si digo que soy pastor, debo andar en la calidad del pastor. Si digo soy cristiano, debo caminar en la calidad del cristiano. Si soy un joven cristiano, tengo que andar en la calidad de vida del joven cristiano. Cristiano es serio, pero no aburrido. Dios nos da espacios para todas las cosas y a nuestra juventud. Yo quiero decirles, no se dejen engañar.
Hay cosas que ustedes pueden disfrutar. Hay cosas en las que ustedes tienen que darnos también enseñanza. Yo creo que una de las cualidades del joven cristiano es que no es tan hipócrita. O no es hipócrita. Los hipócritas somos a veces los más viejillos. Aunque yo, ¿verdad? Yo no acepto eso en la vivencia o en la calidad. Cada uno sabrá. Pero a veces nosotros los más adultos guardamos ciertas cosas. Ellos son más abiertos. Pero hay que quitarlo. Si usted dice que usted es cristiano, camine en su vida cristiana. Usted dice que usted ama al Señor, ámelo. Usted dice que usted es santo, camina en santidad, porque si no la apostasía llegó. El Señor viene. Una de las grandes manifestaciones, y ya yo les hablé de 5, que el Señor viene, tiene que ver, hermanos, con una persecución que se está dando ante la verdad que se está viviendo. ¿Usted quiere sentir el fuego de la persecución? Hable verdad, para que usted se dé cuenta. No es soportable la verdad para muchos. ¿Qué es lo que quiero concluir diciendo? Déjenme aquí, para que vean. Ok, ya parece que ya no pasa esto más para allá. Que nadie nos engañe. Hermano, que nadie te engañe. Es más, dígale a la persona que está a su lado, vea, que nadie le engañe. ¿Cuántos nos proclamamos que somos cristianos? ¿Cuántos podemos casar en esta mañana? Porque la venida del Señor, aquí estoy, iglesia, y voy a terminar. La venida del Señor es un evento que ya se dio en primer vez. Vendrá de nuevo. Y Él no va a llevarse. Como fue la predicación primera, será la predicación segunda. Jesús fue claro, contundente en la predicación. Jesús puso los argumentos y los principios. Les habló a los escribas y a los fariseos. Lloró sobre Jerusalén. Pagó el precio y lo dio todo. Y aquellos que le siguieron les dijo: ustedes, no hay quien no haya dejado padre, madre, hermanos o lo que fuera, y todo eso que dejaron, voy parafraseando, todo eso que ustedes dejaron no es nada comparado a lo que está reservado en el cielo para usted y para mí. La promesa es vida eterna. La promesa es estar a los pies de Él. La promesa es ser criaturas nuevas. La promesa es: me voy con Él a la nueva Jerusalén. La promesa es ser libre del infierno, ser libre de aquellas cosas. Jesucristo viene. La apostasía llegó. El hijo de perdición está en medio de la iglesia. Hoy nosotros, los hijos de Dios, hoy nosotros los cristianos debemos caminar siendo estructuras de credibilidad en medio de una sociedad que está al borde de muchos peligros. Pero necesitamos ser cristianos, vivir como cristianos, caminar como cristianos en todo lo que esto significa. El Señor viene. Está dicho todo, como en los días de Noé, así serán la venida del Señor. Ya ustedes han visto lo que está pasando allá afuera. La descomposición social es de aumento y no va a parar. El amor de muchos se está enfriando, pero tenemos esperanza. Jesucristo es el Señor. Defendamos la fe. Defendamos la fe y que viva Cristo, solo Cristo, y solo a Él sean la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos.